Hoy, 13 de enero, celebramos la memoria de San Hilario, obispo de Poitiers y doctor de la Iglesia. Podemos ver en los orígenes y la conversión de este santo, donde podemos encontrar que tan escasas son las noticias sobre su vida, como en cambio abundantes son las obras teológicas que este verdadero defensor fidei nos ha dejado. Nacido en una familia acomodada, galo-romana y pagana, recibe una sólida formación literaria y filosófica, pero solamente luego de la conversión al cristianismo, como él mismo declara en una de sus obras, logra encontrar el sentido del destino del hombre. Es en particular con la lectura del prólogo al Evangelio de Juan que Hilario inicia y da una dirección a la propia búsqueda interior adulto. Casado y con una hija, recibe el bautismo y entre el 353 y el 354 después de Cristo, es elegido obispo de Poitiers. Podemos encontrar también de este gran santo que fue un gran defensor y luchó contra la herejía. Esto fue en el periodo histórico en el que San Hilario vive. Está particularmente caracterizado por un pluralismo religioso y cultural, que con pesadas polémicas melló el núcleo central de la fe cristiana, en particular las doctrinas de Arrio, Ebión y Fotino, por citar solamente algunas. Encontraron terreno fértil ya sea en Occidente que en Oriente, difundiendo herejías trinitarias y cristológicas que comprometían el núcleo central de la fe cristiana. Con coraje y profunda competencia, San Hilario inicia su lucha contra la polémica trinitaria y en particular contra el arrianismo, sosteniendo en cambio que Cristo, solo si es verdadero Dios, es verdadero hombre. Puede ser el Salvador de los hombres. En este clima encendido, San Hilario paga con el exilio el compromiso por el restablecimiento del orden en el pensamiento teológico y por el retorno a la verdad. Podemos ver que durante el exilio, este gran santo, estimado, estamos hablando en el siglo IV durante el imperio de Constanzo, hijo del emperador Constantino el Grande, San Hilario escribe una súplica al emperador, pidiendo poder defenderse públicamente, en presencia del mismo emperador, de las acusaciones que Saturnino de Arles injustamente le había dirigido, indicándolo como traidor de la verdadera fe evangélica y obligándolo al exilio en Frigia, en la actual Turquía, por 4 años. Instigado por los arrianos que querían deshacerse de Hilario, Constantino lo vuelve a enviar a Poitiers, donde en cambio es acogido triunfalmente. Regresando a su patria, retoma las actividades pastorales apoyado también por el futuro obispo de Tours, San Martín, que bajo la dirección de Hilario funda en Ligugue el más antiguo monasterio de la Galia, con el objetivo de contrastar los efectos de la herejía en los últimos años de su vida. Compone un comentario a 58 salmos. Muere en el 367 y de él han quedado escritos exegéticos, teológicos e himnos de argumento doctrinal. Entre sus obras se encuentra también el comentario al Evangelio de Mateo, el más antiguo comentario en lengua latina de este Evangelio. Sus obras fueron publicadas por Erasmo de Rotterdam en Basilia en 1523, 1526 y 1528. Así, de la mano de este santo,
Podemos nosotros, los laicos, también comprometernos a mantener esa fe cristiana, a defender nuestra fe y a seguir el ejemplo de cada uno de ellos